Bienvenidos, Dios les bendiga. Este es su programa Unidos en el Amor de Cristo. Le habla Esther Hudson, pastora del Templo Roca Fuerte en Ciudad Juárez, juntamente con mi esposo. Y es una bendición estar aquí con ustedes en este programa para compartir esta palabra que el Señor nos ha dado en este día. Quiero recordarles antes de eso que está la línea de oración. Puede enviar sus peticiones llamando al 915-532-8518. Llámenos, queremos orar por su necesidad, queremos orar por su petición, pero sobre todo estamos contentos y agradecidos con el Señor por la oportunidad de estar aquí en las instalaciones del canal 38 para compartir la palabra del Señor. Bendecimos este ministerio, este canal, desde la gerencia hasta todos los que colaboran en este lugar. Que Dios siga bendiciendo. Así es que también, si esto le ha sido de bendición, el canal, su programación, y usted quiere bendecir también para que la programación siga, para que el evangelio siga predicándose, usted puede llamar a la misma línea que está ahí en pantalla y también hacer su donativo, que será grandemente apreciado, y pues que el Señor bendiga a todos los que ya lo están haciendo. Y si usted no es partícipe, pues no se pierda esa bendición también de participar en esta obra del esparcir del evangelio a través de las cámaras del canal 38. Y pues a todos los que nos están escuchando, antes de iniciar, pues le recordamos que esté llamando. Vamos a estar orando al final del programa por las peticiones, pero también queremos dar lugar al Espíritu Santo para compartir esta palabra que tenemos hoy en este lugar. Quisiera hacer una oración antes de iniciar, que usted se una ahí con nosotros para que el Espíritu de Dios ministre, porque es la palabra la que nos ministra, la que nos ayuda en nuestra necesidad diaria, porque así es la palabra de Dios, es nuestro alimento que nos nutre, que nos bendice, que nos alienta. ¿Qué nos hace la palabra del Señor? Así es que a Dios sea la gloria. Voy a iniciar con una corta oración y así vamos a estar continuando con el mensaje de la palabra. No se vaya, únase con nosotros. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, en este lugar, dándote honor y gloria, porque tú eres merecedor de todo honor y toda gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ha dado vida, que nos da vida, que nos sustenta, Señor. En tus manos está, Señor, este mensaje, que seas tú tocando, Señor, hasta donde llega la señal, Señor, de este canal, Señor mío, ahí en las cárceles, los hospitales, Señor, ahí en los hogares, Señor. Toca cada corazón, Señor. Aliéntanos, edifícanos a través de tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Pues en esta mañana vamos a estar compartiendo este mensaje de la palabra que le he titulado La bendición de Abraham. La bendición de Abraham. Cuando hablamos de Abraham, el padre de la fe, lo conocemos como el padre de la fe. Vemos a través de la palabra del Señor en Israel, pues es uno de los padres de la fe, como es bien mencionado también a través de la Escritura. Cuando se habla de Dios, se menciona precisamente el nombre de Abraham. Se dice que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, pues es un personaje muy importante y vamos a ver precisamente cómo es que Abraham fue bendecido por Dios y cómo nosotros también podemos alcanzar o alcanzamos esa bendición precisamente en Abraham, no solamente como nación judía, pero igual aún todas las naciones, pueblos gentiles, y así pudiéramos mencionarlo. Abraham nos da el relato aquí en el capítulo 12 de Génesis, que quisiera iniciar leyendo este texto donde encontramos el llamado de Abraham, cuando Dios lo llama de su lugar, de donde él nació, de Ur de los Caldeos, y lo llama
a que salga de su tierra y a que salga de su parentela sin saber a dónde iba, solamente por la palabra del Señor, por la promesa que Dios le estaba dando de que Él le mostraría una nueva tierra, que le daría una nueva tierra. Y pues quiero dar lectura un poquito a este relato aquí en el capítulo 12 de Génesis. En los primeros 3 versículos dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y bendeciré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí encontramos que Dios llama a un hombre, a este hombre llamado Abraham. Y aquí vemos el llamado de Abraham. Si nosotros entendemos de dónde viene Abraham, es el padre de la fe, es el padre, uno de los padres de Israel. Entonces, de la nación de Israel, porque precisamente aquí es donde se inicia, no que inicie la humanidad, pero donde inicia el llamado para la formación de la nación de Israel. Y Abraham había nacido en Ur de los Caldeos, y que se encuentra, podríamos decir, Mesopotamia, lo que se conocía por Babilonia. Así es que vemos su origen. Ese es el origen de Abraham, según lo relata la palabra de Dios. Y fue llamado a salir, a dejar su familia, a dejar su parentela. Y qué tremendo, porque no tenía una reservación en otro lugar, en un hotel, como quizás hoy en día podríamos decir cuando salimos de viaje, si no tenemos conocidos, si no tenemos familia, sabemos y hacemos una reservación con anticipación. Bueno, pues no era el caso con Abraham. El llamado de Abraham estaba ligado no a una seguridad a donde él llegaría, sino más bien a la obediencia. Y yo creo que como pueblo de Dios es algo muy importante que nosotros entendamos que aunque Abraham sale de una nación pagana, cuando Dios lo llama, cuando Dios hace un llamado, esto nos liga plenamente a la obediencia, y Dios le habló y lo llamó para un propósito. Podríamos decir nosotros que todos los creyentes somos llamados, y somos llamados con un propósito específico, y la palabra de Dios nos dice para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Dios nos llama, nos encontramos en una vida de tinieblas, porque sin Cristo la vida así es. Cristo es la luz, y es Él el que viene a alumbrar nuestra vida, el que viene a dar una dirección. Cuando la luz aparece, las cosas son visibles, y entonces podemos ver, podemos encontrar un sentido, un camino, una dirección a dónde dirigirnos. Entonces, qué importante es entender que siempre cuando Dios nos llama para un propósito específico, cuando Dios nos ha llamado para que le recibamos, eso es para ser salvos, pero además hay propósitos específicos que Dios nos ha dado, diferentes llamados a su iglesia, a su pueblo, como lo tenía para Israel, como lo tenía para Abraham, porque de ahí, de Abraham, nacería. Y fíjese bien lo que vamos a ver. En segundo lugar, encontramos aquí en la palabra del Señor que cuando Dios llama a Abraham, también no le da algo seguro, le da una orden, pero también le hace una promesa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A veces nuestra tendencia natural es que queremos tener cierta seguridad, ¿verdad? Porque no nos gustan las experiencias de la incertidumbre o qué es lo que va a pasar. Entonces, Dios le dice a Abraham que salga
y le dice, vas a irte, pero no sabes a dónde vas, tú solamente sal. Y yo en el camino te voy a dar dirección a dónde vayas. Pero también haré de ti una gran nación y te bendeciré. Entonces, Dios le promete a Abraham hacer una gran nación de él. Una nación, la palabra aquí cuando habla de nación, en la palabra original en el hebreo es la palabra goim, que es nación, y no hay diferencia. Las naciones gentiles o la nación que todavía no se formaba, pero que Dios formaría a través de Abraham, la nación de Israel. Entonces, Él le promete hacer de él esa gran nación, una nación diferente a todas las demás naciones. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que viene Abraham, después de Abraham es Isaac, el hijo de Abraham, que fue un hijo de promesa también. Luego es Jacob, y de ahí, de Jacob o Israel, que después es cambiado su nombre, nacen los 12 hijos de Jacob, que forman las 12 tribus de Israel, y entonces es formada la nación de Israel. Israel nació como una ciudad o como una nación diferente a las demás naciones. ¿Qué lo hacía diferente a Israel? A Israel lo hacía diferente, simple y sencillamente, que ellos tenían la ley de Dios, tenían los decretos de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida como creyentes, que nosotros tenemos la ley de Dios, que nosotros podemos entender los propósitos de Dios y podemos hacer la voluntad de Dios al saber qué es lo que Él quiere, quién es Él. Entonces, qué importante es saber eso. Si nosotros vemos a través de la Biblia, a pesar de esa grande bendición que Israel tenía como nación y tuvo y tiene aún por tener los decretos de Dios, porque luego Dios le dio la ley a Moisés para su pueblo, en este caso el pueblo que Él escogió, el pueblo que Él formó, al pueblo de Israel. Pero mire lo que dice en Ezequiel. ¿Qué fue lo que pasó con Israel entonces? Ezequiel nos relata en el capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta Jerusalén la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. El fallo de Israel es que ellos desecharon la ley de Dios, desecharon la palabra del Señor. Y es el mismo fallo de los creyentes, hermanos, que si Dios nos ha dado la bendición de conocer su palabra, primeramente conocer a Cristo, que Él es la palabra viva, la palabra que se hizo carne, como nos dice el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, era en el principio con Dios, es la palabra, Jesucristo es la palabra viva. Yo no puedo entender cómo a veces hay personas o que se denominan cristianos, pero que dicen que creen en Jesucristo, pero no creen a la palabra o no creen a toda la Biblia. Entonces, esto no coincide, porque Jesucristo, siendo la palabra viva, Él es la palabra escrita también. Él está revelado en las Escrituras. Cuando nosotros leemos la Biblia, amados hermanos y personas que nos escuchan a través de este medio, la Biblia es la palabra de Dios y ellas dan testimonio de Él. Ellas dan testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Así es que ahí podemos nosotros entender, conocer su palabra, conocer sus preceptos, conocer su voluntad, conocerle a Él. Porque lo más importante es que nosotros sepamos y conozcamos a esa persona, porque Dios no es una cosa, no es un aire. Dios es una persona.
Bueno, ahí hay un misterio porque es una persona, es uno en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es alguien a quien nosotros podemos conocer personalmente, como cuando conocemos a un amigo. Conocemos a muchas personas, pero solamente las vemos. Eso no quiere decir que las conocemos hasta que no entablamos una relación con ellas, hasta que no platicamos, hasta que no sabemos qué le gusta, ¿verdad? Las personas con las que pasamos tiempo. Por ejemplo, nuestra familia, nuestros cónyuges, sabemos por el tiempo que pasamos con ellos, sabemos qué le gusta, sabemos qué no le gusta, sabemos cómo le gusta vestirse, sabemos qué detalles, qué comidas, etcétera, ¿verdad? Podemos saber mucho de esa persona cuando le conocemos. Es igual así con Dios, hermanos. Entre más nosotros escudriñamos las Escrituras, pasamos tiempo en intimidad, en la presencia de Dios, en oración. Entonces conocemos más a ese Dios que hemos recibido, a ese Dios que se nos ha presentado, que quizás nos ha llamado o que hemos tenido la oportunidad de recibirle. Por eso es muy importante que nosotros sepamos, Israel, volviendo a Israel, era esa nación diferente por la ley de Dios que estaba con ellos, ¿verdad? La ley que Dios les dio a través de Moisés también. Pero como hemos visto aquí en Ezequiel, aunque era una nación diferente, por esa razón, ellos desecharon la palabra del Señor y entonces, pues es algo que Dios no le agrada. Y cuando uno peca, porque ese es también el pecado, es la violación de los preceptos de Dios, de la palabra de Dios. Eso es, aunque a veces no nos gusta hablar esa palabra o por qué decir del pecado, el pecado simplemente es una rebelión contra la voluntad de Dios, es una desviación de su palabra, es hacer lo contrario a lo que Dios dice. Entonces, pues sabemos que todos pecamos, ¿verdad? Porque en un momento esa es nuestra naturaleza, que tendemos a desviarnos, a hacer algo que Dios no nos ha dicho que hagamos. Entonces, lo que la palabra de Dios nos muestra es que aún con Israel, que fue una nación formada por Dios, establecida por Dios, primeramente llamando a Abraham como uno de los padres, luego Isaac y Jacob. Dios jamás pasa por alto el pecado. Dice la palabra del Señor también en Nahum y en Números, que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que aun cuando nosotros pecamos, Él no nos elimina en ese momento, porque la paga del pecado es muerte. Pero sin embargo Dios tiene paciencia. Él espera que nosotros recapacitemos, que nosotros seamos redargüidos, que nosotros nos arrepintamos y cambiemos de rumbo y cambiemos de dirección cuando estamos en la dirección opuesta a Dios. Y siendo así, no es que Dios se olvida, ok, pues porque te amo mucho ya no sigue pecando y no va a pasar nada. Eso es algo que tampoco Dios no hace por su naturaleza. Dios es lento para la ira, pero dice grande en misericordia. Pero tampoco Dios no pasará por inocente al culpable. Así es que siempre, hermanos, vemos a través de la Biblia que Dios es un Dios misericordioso, pero también vemos que Dios es un Dios de justicia. Si a David, hay un caso en la palabra del Señor cuando vemos que David, aunque es uno de los personajes muy conocidos a través de la palabra, vemos que él también cayó en pecado en su momento, el rey David, y no solamente cometió adulterio con Betsabé, y no solamente hizo un censo que a Dios le desagradó en una ocasión, pero también cometió un pecado de homicidio, ¿verdad? Contra Urías, Eteo, uno de sus soldados
que era el esposo de Betsabé con la cual él pecó. Y Dios no dijo, bueno, pues al cabo es el rey, nada le pasa, ¿no? No, sino que vino la consecuencia. Dios envió a su profeta Natán y le reprendió y también le expuso que él tendría consecuencias a causa de ese pecado. Lo más bonito de toda esa historia con relación a David es que él se arrepintió. Y como consecuencia tenemos el Salmo 51, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es algo que Dios nos muestra, que Dios hace promesas, pero siempre el llamado y aún algunas promesas que Dios hace van ligadas a la obediencia. Todos queremos bendiciones de parte del Señor, todos queremos ser bendecidos y queremos que las promesas que Dios nos ha dado se cumplan. Y en realidad cuando Dios promete algo, Dios sí lo cumple. Lo que pasa es que a veces nosotros fallamos también en cumplir, en seguir, en obediencia al Señor, en apartarnos. Y pues eso retarda quizás su promesa como lo retardó con el pueblo de Israel. Y es muy importante que nosotros entendamos eso. Dios estableció la nación de Israel llamando primeramente a Abraham. Entonces aquí vemos que Dios es un Dios que quiere bendecir a su pueblo, que quiere bendecir a sus hijos. Así como Dios le prometió bendecir a Abraham y lo cumplió. Él, vemos en tercer lugar, que establece como medio de bendición a Abraham. Le dice, después de que lo llama y le dice, sal. Esto está muy ligado a la obediencia, porque no era que ya estaba viendo ahí la gran bendición que Dios le daría, sino que requería de él creer a Dios y obedecerle. Entonces, él sale y se va a donde él no sabe a dónde Dios lo va a llevar. Y aquí vemos que la promesa es, voy a hacer de ti una gran nación. Voy a hacer de ti una gran nación. Y además le dice, y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces le promete bendecirlo. Le promete, y vemos a través de la Biblia que Dios cumple su promesa. Esto que estamos viendo, si seguimos leyendo los capítulos que siguen, nos damos cuenta que nos relata que Abraham era un hombre muy rico. Llegó a ser un hombre muy rico, con muchas posesiones, con riquezas. Lo bendijo en muchas áreas y le dice que sería bendición. Sin embargo, hermanos, Dios puso su bendición sobre la vida de Abraham. Dios lo estableció y lo llamó, y al ser él obediente, salir, él empezó a experimentar las promesas del Señor. Yo creo que es muy importante para nosotros, hermanos, entender esto, porque a veces nosotros tenemos temores de que si no nos va bien. Cuando nosotros hemos confiado en el Señor, podemos tener la seguridad de que las promesas que Dios da en la palabra de Dios, en la Biblia, son para nosotros. Y vaya que a través de la Biblia tenemos muchísimas promesas. Hay promesas específicas, como aquí a Abraham, Dios le dio promesas específicas y le dijo lo que iba a suceder con él. Una cosa maravillosa es que Dios le dice que él será una bendición. Y yo no sé cuántos podemos decir o podemos creer, es que yo soy una bendición. O cuántos de nosotros que estamos o que tenemos hijos, cuántos podemos decir, mis hijos son una bendición. Lamentablemente, a veces, aún como padres, muchos padres se refieren a sus hijos como, eres un problema, eres así, eres asá. Y eso es muy lamentable, hermanos o hermanas que nos escuchan, ¿verdad? Nosotros tenemos, cuando no sabemos realmente quiénes somos, la identidad que tenemos como hijos de Dios, quiénes somos nosotros y quiénes son nuestros hijos.
Entonces también acuérdense que hay poder en lo que nosotros proferimos, lo que creemos, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Si nosotros hemos creído que nuestros hijos son bendición, entonces necesitamos, amados hermanos o hermanas, creer esa palabra y proferirla a nuestros hijos, aunque a veces veamos, porque la rebelión, dice la palabra de Dios, que está en el corazón del hombre, está en el corazón del muchacho. Entonces, aunque haya etapas en que se presenten las situaciones que veamos todo lo contrario, tenemos que creer y declarar y orar esas promesas que Dios nos ha dado y que ya nos ha declarado, que así como somos bendición por lo que Dios ha establecido en nuestra vida, nosotros tenemos que declararlo. Dice la palabra de Dios que los hijos, siempre nos lo relata en los Salmos, que los hijos son herencia del Señor, y lo que Dios nos da, pues es bendición. No podemos decir es que fuiste una equivocación. ¿Habrá alguna madre que podrá decir eso? ¿O habrá cometido quizás usted ese error de decir es que tu vida es toda una equivocación, ¿verdad? Dios no se equivoca. Dios siempre cumple sus propósitos, y aún los hijos que nos da, dice la palabra de Dios, que son bendición de Él y que son herencia de Él. Y así tenemos que verlo, ¿verdad? De lo que Dios nos ha dado, no solamente con relación a nuestros hijos, pero estoy dando un ejemplo de los hijos porque es una de las más grandes bendiciones que podemos tener. Y así tenemos que verlo, aunque las situaciones o las etapas de su vida sean diferentes y se manifiesten cosas contrarias, desobediencias, rebeliones. Tenemos que creer y seguir creyendo que Dios nos los ha dado para bendición. Así es que yo le recuerdo que está la línea abierta de oración. Queremos estar orando en este día por sus peticiones, por su necesidad. Quizás estamos hablando aquí el ejemplo de los hijos, pero y si usted tiene necesidad, llame. Queremos orar por esos hijos que se han apartado. Y pues bueno, queremos seguir con el mensaje de la palabra. No se vaya, así como estamos hablando de este tema de la bendición de Abraham. Queremos concluir con ello y saber cómo nosotros alcanzamos también esa bendición. Pero enseguida vamos a tener un video musical. Siga llamando a la línea de oración, las líneas están abiertas y podemos estar orando por su petición. Disfrutemos de este hermoso video musical que vamos a tener y regresamos. Regresamos con ustedes en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Le habla la pastora Esther Hudson y estamos aquí comentando acerca de la bendición de Abraham. Recuerde, hermanos, que tenemos las líneas de oración. Ahí están las hermanas para recibir su petición. Puede estar llamando ahí al número en pantalla, el 915-532-8518. Vamos a estar orando al final por todas las peticiones que tengamos en este día. Pero vamos a continuar hablando acerca de la bendición de Abraham, el llamado que Dios le hizo a Abraham. Y en última instancia, lo que estamos viendo es que Dios estableció a Abraham como un medio de bendición. Él le dijo en el versículo 3 del capítulo 12 de Génesis, que es el que estamos viendo, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Dios le prometió bendecir a Abraham, pero no solamente bendecirlo, aún bendecir a otros a través de él. Y esto es que le prometió riquezas y se las dio, hermanos. En el capítulo 13 vemos así en el versículo 2 que dice: Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. En el capítulo 13, versículo 2 de Génesis. Entonces, la vida de Abraham, después del llamado de Dios, después de su obediencia al Señor, vendría a manifestarse la promesa que Dios le dio de bendecirlo, y lo hizo, pero también de ser bendición a todos los que lo bendijeren, y en él sería bendición. ¿En qué forma? En él serían benditas todas las familias de la tierra. Esto es lo más impresionante acerca
de la vida de Abraham, del llamado de Abraham, de la fe de Abraham, porque a través de su descendencia, nosotros sabemos que por medio de Abraham es establecida y formada la nación de Israel, en la cual Dios tiene propósitos eternos en esta nación, por la cual nosotros necesitamos orar, porque como ya hemos dicho y como la palabra del Señor nos revela, ¿verdad? Que Israel como nación pues desechó los preceptos, los mandamientos del Señor, fueron desobedientes, y a causa de eso pues ellos han sufrido un espíritu de estupor, han no dado lugar al Señor, al Mesías, a Jesucristo. No todos, porque de ahí los judíos fueron los primeros cristianos, y hasta el tiempo de hoy Dios todavía sigue obrando, pero hablando como nación. Entonces esta nación tiene propósitos de Dios específicos, y aquí vemos que Dios le promete hacer de él una nación, pero también le promete que en él serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? Esto es lo más grandioso, lo más impresionante que nosotros debemos de entender, de que en Abraham, de su descendencia vendría el Mesías. En esta forma, a través del Mesías, de Jesucristo, todas las familias de la tierra son bendecidas. ¿Por qué? Porque por medio de él es el único medio por el que los hombres o las personas podemos tener salvación, porque como revela la palabra, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Por eso, si usted está escuchando en esta hora, usted quizá ha escuchado el Evangelio en algunas ocasiones, pero nunca lo ha aceptado en su corazón, nunca le ha dicho: Señor, yo necesito ser salvo, yo necesito ser perdonado. Y Él es el único que puede perdonar pecados, Él es el único que puede redimirnos y puede darnos libertad y puede darnos salvación, cualquiera que sea la condición en la que nos encontremos. No importa lo pecadores que hayamos sido o que somos, porque así es nuestra naturaleza, pero Dios tiene misericordia. Solamente es reconocer que Él es el Salvador y que nosotros necesitamos esa gracia que se extiende a todos, que no estaba ya limitada a una nación, sino que más bien que en Él, así como la promesa para Abraham, que en él serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué en Abraham? Porque de la descendencia de Abraham vendría el Mesías. No precisamente en Abraham. A Abraham le tocó recibir la promesa, recibió el llamado, lo creyó, pero también en su momento, cuando su fe fue probada, él creyó, y dice la palabra que esa fe le fue contada por justicia. Entonces es nuestra fe, amados hermanos o televidentes, la que nos cuenta por justicia. ¿Nuestra fe en qué? No en cualquier cosa, pero nuestra fe en el Hijo de Dios, en el Salvador del mundo. Se llama Jesucristo, que todavía, que sí murió en una cruz, que sí fue sepultado, pero que no quedó ahí muerto ni crucificado como muchas veces se presenta en una cruz con un mono hecho de madera, de metal o de lo que sea. Jesucristo no quedó ahí en la tumba. Jesucristo resucitó, nos relata la palabra, al tercer día, con poder y gran gloria. Así es que es ese Cristo que vive y reina, y que usted en este momento puede recibirle. Usted puede entregarle su vida y decir: yo quiero esa vida que Cristo me ofrece. Yo quiero una vida diferente. Ya estoy cansado de esta situación. Ya estoy cansado de vivir así. Ya estoy cansado aún de la religiosidad. Pues de todo eso nos libra el Señor, porque Jesucristo no es religión o no es religiosidad. Él viene a tener una relación directa con nosotros.
Y además nos ha dado de su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener esa presencia, podemos sentirle palpablemente, aunque Él es Espíritu, pero es algo que se manifiesta en nuestras vidas, en milagros y en prodigios. Por eso le invito a que llame, si usted cree que ese Dios invisible que no vemos, que ese Dios que vino y se hizo hombre, ahora nos escucha, ahora intercede por nosotros. Tenga la confianza de que usted mismo puede clamar ahí en su casa donde está. Podemos acercarnos a Dios por medio del Señor Jesucristo, en ese nombre. Y entonces la promesa de Abraham, la más grande y maravillosa, es que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces es la promesa del Mesías, porque si nosotros leemos en los evangelios, desde el primer capítulo de Mateo, ahí inicia con la genealogía, y lo que me llama la atención, en Mateo capítulo 1:1, que dice la genealogía de Jesucristo, hijos, son los hijos de la fe, ¿verdad? Dice la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces ya empieza a relatar cómo, ¿verdad? No es que David es directamente hijo de Abraham, pero de su genealogía. Entonces ahí vemos que de esa descendencia viene el Mesías. De la tribu viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob. De la tribu de Judá, de esa descendencia vino el Mesías. ¿A qué? A vivir entre nosotros, a dar su vida por usted y por mí. Eso es lo maravilloso de las Escrituras. Entonces, cuando entendemos esto, de que esa bendición, de que todas las familias serán en Abraham benditas, es precisamente por la fe. ¿Por qué digo esto? Es que hay un propósito divino. Bendito sea el Señor que estableció la nación de Israel, que Israel tiene su trato directo con Dios. Dios no la ha desechado, Dios no la ha quitado. Algunos han sido salvos, pero muchos no le han aceptado, por lo cual nosotros oramos, porque amamos y sabemos que aún en la palabra de Dios hay muchas promesas, profecías con relación a la tierra de Israel. Algunas se han cumplido, muchas otras o algunas otras no se han cumplido. Que creemos que estamos en esos tiempos, en esos últimos tiempos donde Dios cumplirá su promesa, restaurará a la nación de Israel. Nos corresponde a usted y a mí, hermanos, orar por ello. Pero igual las naciones que no son judías o descendientes directamente de Abraham, hemos alcanzado o han alcanzado la misericordia, han alcanzado la gracia, esa que viene por medio de la fe en Jesucristo. Así es que ya ahora no se trata de que la salvación viene por una descendencia natural, sino más bien a través de la fe, que es espiritual, nosotros alcanzamos salvación. Dice Gálatas 3:7, dice: los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ok, ya no solamente los descendientes, los israelitas, los judíos, que Dios los bendiga, que oremos por ellos, pero además todos los que son de fe. Ahora usted y yo nos consideramos hijos de Abraham por la fe que hemos depositado en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que me llama la atención que Dios le da esa promesa a Abraham de bendecirlo. Me llama la atención, hermanos, porque cuántas veces hay personas, yo he escuchado aún cristianos o hermanas que me han dicho, tienen temor a que la maldición y que alguien les está haciendo hechicería, brujería. Y yo creo que no debieran de tenerlo, porque mire, en el capítulo 22 de Números viene un relato acerca de un falso profeta, porque su Dios no era Jehová, que se llamaba Balaam, y que Balac, cuando los israelitas llegaron a la tierra de Moab,
venían con poder y ellos tuvieron temor. Entonces Balac, uno de los líderes de Moab, fue a ver a ese profeta para que maldijera al pueblo de Israel. Porque sabían, hermanos, Balaam sabía, porque Dios le dijo que ese pueblo era bendito. Y cuando un pueblo es bendito, no hay maldición que le pueda llegar. Vemos en la historia, usted puede leer ahí la historia en Números, está muy interesante, pero sobre todo vemos cómo dijo, cuando él dijo, maldícelos. Él quería maldecirlos a toda costa y quería usar a ese falso profeta para que los maldijera. Pero ni aún así el falso profeta pudo maldecirlo, porque dijo, es que el pueblo es bendito, porque la bendición de Dios está sobre él. Entonces, qué maravilloso es lo que nosotros tenemos que buscar. Como decíamos al principio, la bendición siempre está ligada a la bendición, hermanos. Como pueblo de Dios no nos tenemos que preocupar tanto porque la hechicería, porque los demonios, que son realidad, pero lo que más nos debe de preocupar es que nosotros estemos en obediencia al Señor, porque si nosotros tenemos la bendición de Dios, no hay maldición que pueda llegar. Eso aplica para nosotros también, así como para Israel. Nosotros vemos que en la historia de Israel, lo que vino a traerles maldición no fue una maldición proferida por alguien, sino que ellos mismos se acarrearon a través de la desobediencia, porque luego se mezclaron con personas que Dios les había dicho que no se mezclaran, cosas que Dios les había dicho que no hicieran, ídolos que Dios les había mandado que no adoraran. Ellos lo hicieron. Y yo creo que en este tiempo es lo mismo, aún con la iglesia. No tenemos que preocuparnos, hermanos. Vemos que ya el ocultismo ya no está oculto. La bendición de Abraham nos llega también a nosotros, pero sobre todo ahora somos bendición, somos bendecidos por el Espíritu, por la palabra que nos ha sido dada, por la salvación que tenemos como hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos esa bendición, así como Abraham, que como somos de la fe, somos bendecidos en Él. Ahora nos dice el Evangelio o la carta a los Romanos que somos justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Lo más maravilloso es que nosotros mantengamos nuestra fe. Si usted no ha puesto su confianza, si usted no ha creído a Jesucristo, crea en este momento, pero no solamente créalo, sino créalo aceptándolo y confesándolo con sus labios y diciéndole, Señor, perdona mis pecados, yo reconozco que te necesito. Y usted va a ser salvo, usted va a empezar a vivir una vida nueva, lleno del Espíritu Santo, a hacer bendición. No tiene que preocuparse por las malas suertes, por la maldición, por quien hacen y no hacen, que es realidad y tenemos que luchar, pero ya no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Así es que confiemos en el Señor. Vamos a estar orando y aquí vemos que nosotros debemos de bendecir. Y somos bendecidos por Dios, porque en Cristo Jesús somos bendecidos. Y esa palabra y ese pacto que Dios hizo con Abraham, ahora después viene a manifestarse a nosotros a través del pacto que Dios hizo por medio de Jesucristo. Como el Señor lo dijo, este es mi pacto. El pacto nuevo, lo dice en los evangelios, en Mateo capítulo 26, el apóstol Pablo cuando habla de la Santa Cena, en el capítulo 11 de Corintios, ahí dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora nosotros estamos bajo ese nuevo pacto, no de la ley, pero de la gracia, por la sangre de Jesucristo, por la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado y que todavía sigue siendo efectiva, hermanos. Por eso nos gozamos en su salvación. Y si usted ha aceptado a Cristo, le felicito. Sígalo haciendo, siga buscándole, sígale conociendo a través de su palabra. Y si usted no lo ha hecho, entrégale su vida, no espere más, porque en Él está la bendición. Usted quiere ser bendición, usted quiere ser bendecido. Nosotros somos bendecidos en esa forma. En Abraham también. ¿Por qué? Porque hemos creído, así como el mismo Abraham creyó
y le fue contado por justicia. Tenemos unas peticiones aquí por las que quiero orar. Gracias por llamar con su petición. Creemos en el poder de Dios. Usted hágalo en su casa también. Nosotros también necesitamos la oración. Ore por este canal, ore por nuestra gerente. Vamos a estar orando por ella en esta mañana también, por hermana Grace, que el Señor la siga fortaleciendo, le dé recuperación ahí en su cadera, en su cuerpo, y sabemos que el Señor la va a seguir ayudando. También tenemos aquí la petición de Tere, que por un asunto que está batallando con su hijo, que el Señor le ayude para salvarlo. Ese proyecto, que lo proteja también a toda la familia, su sobrina, el papá también. Aquí hay algunas peticiones, vamos a estar orando por esa petición de Tere, también por Nicole, que su hija entienda como madre, y también por sanidad y el sistema digestivo. Necesitan un dinero para un tratamiento. Por Ofelia, por su hija Elizabeth, protección divina para toda la familia. También por Emma Morales, que tiene una infección, y protección divina. Por María Arando, que quiere un lugar para congregarse. Vamos a estar orando que el Señor la guíe. Sonia, por Rosa Rivera, por Sonia, sanidad de COVID, protección divina. Por Jimmy Campos también, que está pidiendo sanidad de sus riñones y que pueda dejar ese medicamento. Claro que sí, hay poder en Cristo. Alejandro, sanidad por su vista y que Dios restaure su vista. Vamos a estar orando que el Señor haga la obra, hermano. Berta Mendoza, para controlar por sus nervios, sus hijos. Tiene asma, sanidad, liberación. También dice que por ahí hicieron hechicería. Recuerde lo que estamos hablando, amén. En Cristo Jesús queda quebrantada toda hechicería, brujería, y hay poder en Cristo para liberar. Por Manuela González, sanidad, que tiene COVID, José Luis, Oscar, Angélica, protección divina también para la familia, sanidad, restauración por la familia, que vuelvan al Señor, protección divina. Paul Jabaskowski pide sanidad de cáncer. Vamos a estar orando, hay poder en el Señor, llámese como se llame la enfermedad. Tiene cáncer en la garganta, que le vaya bien en su nuevo trabajo también. Carlos Martínez pide por protección, también por su deshabilidad, que el Señor obre para ese seguro que está pidiendo. Pide sanidad también por su familia. Esther Tapia, por su nieto Yashua, tiene COVID y varios familiares. Vamos a estar orando por él también. Laura, por Antonio, y que tiene un espíritu de rebeldía, en el nombre de Jesucristo, que el Señor lo toque. Y por Elizabeth, Tony, restauración de su matrimonio, que vuelva también al Señor. Juana Medina, por salvación para José Ángel y sus piernas, sanidad. Y Rafael Reyes, que tiene por cáncer. Luz Elena, también por sus piernas. Vamos a estar, se nos ha ido casi el tiempo, pero vamos a estar orando por esas peticiones, hermanos. Vamos a creer al Señor que en el nombre de Jesús, dice la palabra, que por cualquier cosa que nos pusiéramos de acuerdo, nos será hecho. Y venimos en ese nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesucristo, orando por todas las peticiones y necesidades que se encuentran aquí escritas en estos papeletas, por aquellas que están entrando. Señor, en tus manos está, Señor, es por no nuestros méritos, pero por los méritos de Jesucristo, y por ese sacrificio, Señor, por esas llagas en las cuales tú llevaste toda enfermedad y toda dolencia, Señor. Pedimos sanidad para cada una de estas personas. Pedimos liberación. Pedimos, Señor Santo, restauración, salvación, que salves, que liberes a esos hijos rebeldes, Señor, que los vuelvas a ti. Tu palabra dice que tú vuelves el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, Señor. Pedimos que tú obres y manifiestes tu poder en milagros y en prodigios
prodigios lo creemos, enviamos tu palabra a través de estas señales, Señor, porque para ti no hay barreras, porque para ti no hay distancias, y aún las peticiones que no pudieron entrar, Señor, las necesidades en esos hospitales, cárceles, Señor, en esos hogares aún, Señor, de aquella persona que se quedó con la intención de llamar, pero no lo hizo, Señor, que tú lo toques, Padre, en el nombre de Jesús, traiga salvación, liberación y sanidad. Oramos también por Israel, Señor, que tú bendigas a Israel para salvación, la nación de Israel para protección, tu paz, tu shalom, Señor, sobre esta nación, Señor, y cumplas tu propósito como lo cumplas en cada uno de tus hijos, de la iglesia preciosa que tú has comprado con tu sangre preciosa y carmesí, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Así, hermanos, pues casi el tiempo se nos va, pero debemos de recordar y bendecir a Israel porque es bendito. Dios lo bendijo y Él no retrae su promesa. Así es que debemos orar también para salvación por Él, como también como creyentes recordar que también somos bendecidos en Cristo Jesús, porque tenemos un espíritu que nos ha dado por el Espíritu Santo, y que a través de su palabra somos bendecidos, pero también podemos ser de bendición. Seamos de bendición, hermanos. Pues estuvo con ustedes la pastora Esther Hudson, juntamente con mi esposo Derek, que no estaba presente en este momento. Nosotros pastoreamos en Ciudad Juárez, en el Templo Rocafuerte. Estamos ubicados en la calle Simón Moncayo, número 7104, en la colonia Héroes de la Revolución. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, con gusto lo recibimos. Somos una iglesia familiar pequeña que amamos al Señor y que queremos hacer la voluntad de Dios. Usted se va a sentir en familia si usted nos visita. Estamos para el área que es suroeste de Ciudad Juárez, allá por el área de Las Torres. Así es que si usted vive en Ciudad Juárez y no tiene una iglesia donde congregarse, visítenos, llámenos y con mucho gusto le vamos a dar indicaciones de cómo llegar al templo. Nosotros tenemos servicio los miércoles y los domingos, escuela dominical a las 10 y servicio a las 11. Será muy bienvenido, y pues también agradecemos al Señor por esta oportunidad de estar aquí en este hermoso programa, Unidos en el Amor de Cristo, orando por el Canal 38. Bendiga siempre este medio de bendición, de vida que el Señor ha tenido aquí por muchos años. Creo que pronto vamos a tener también el Teletón, de lo cual le pedimos que se prepare y que siga siendo de bendición y ponga su granito de arena para bendecir el Canal 38. Así es que le amamos en el amor de Jesucristo y le esperamos el próximo viernes. Estaremos compartiendo una vez más la palabra de Dios aquí por este medio. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.